Querida iglesia, es un placer saludarles y desearles un precioso y hermoso día. Día que hizo el Señor para que nos gocemos delante de su presencia. Amén. Quiero invitarles a abrir la palabra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15. Capítulo 15 del libro de segundo de Crónicas. Amén. Dice la palabra: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. ¿Quién sería Azarías? Era un profeta de Dios. Y salió al encuentro de Asa, del rey Asa. Y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Amén. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. El Señor se deja hallar cuando vamos a buscarle. Cuando anhelamos su presencia, Él se deja encontrar. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Caramba. No nos arriesguemos a que el Señor nos deje. Es decir, que no podemos dejarlo porque entonces Él nos va a dejar. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Tremendo esto. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Miren, Él se deja encontrar por quienes le aman y le buscan. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. ¿Eso les parece conocido? ¿Les suena común a lo que está sucediendo? Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Cuando nos desviamos, cuando nos olvidamos que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, que envió a su Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados, lo envió para redimirnos, y olvidamos eso tan grande que hizo, entonces es cuando vienen a suceder calamidades, situaciones difíciles, dolorosas, tremendas, llanto. Por eso viene todo eso, porque nos olvidamos de Dios. Pero esforzaos, dice, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Miren, hay recompensa. No tenemos que desfallecer, tenemos que insistir, persistir en buscar al Señor. Es fácil cuando nos enfriamos. ¿Y cuando sabemos que estamos fríos? Cuando ya no nos dan ganas de orar. Cuando tal vez nos invitan a orar y nos da pereza. ¡Ay, qué jartera! Cuando todo nos da igual y muchas veces ni por los alimentos se ora. Cuando de pronto quiero orar todo el tiempo acostado, tal vez, con pereza. Ahí es donde yo sé que ya me enfrié. Y cuando yo me enfrío es el peligro, porque viene el diablo, viene el enemigo y viene a hacer de las suyas en tu vida, en la vida de tu familia, porque no olviden que él quiere destruir los hogares. Por eso hay tanto hogar destruido. Por eso hay tanto dolor, tantos que se están separando, que se están divorciando, porque han dejado al Señor, no le han dado la importancia al Señor en sus vidas. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Miren, esa es una palabra de bendición. Cobró ánimo, quiere decir que no tenía ánimo, que estaba desfalleciendo, estaba triste.
Y cuando oyó esto, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Hay remedio. Si estamos mal, si estamos tristes, si estamos pasando situaciones difíciles con nuestra pareja, algo tenemos que hacer, que es reparar el altar, volver a restaurar nuestra relación con el Señor. Y entonces Él vendrá y nos bendecirá y nos ayudará. Pediremos perdón y Él nos perdonará y restaurará nuestras vidas, nuestra relación familiar. No dejemos que el diablo siga haciendo de las suyas en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y donde hay niños, entonces arrastramos a los niños a la tristeza, a la depresión, a la angustia. ¿Por qué? Porque como adultos no tomamos el papel que nos corresponde como hijos de Dios. No le buscamos, le dejamos. Y viene el enemigo y haya ocasión, porque le hemos abierto la puerta de par en par para que él venga y nos atormente y dañe nuestras familias y nos llene de tristeza, de llanto. Entonces tenemos que sacudirnos, porque el Señor es el grande, es el poderoso, y si tú le pides con amor, de todo corazón, y te arrepientes de lo mal que has hecho, de cómo lo has abandonado, de cómo lo has dejado, y te arrepientes de todo corazón y pides perdón, el Señor te perdona y viene como bálsamo y refresca tu vida, tu corazón, y te bendice y bendice tu familia. Ánimo, ánimo, este no es el fin. Hay arreglo para la situación. Por eso en esta hora adoramos al Señor. Le bendecimos, le exaltamos. Le decimos cuán agradecido está nuestro corazón de que Él es un Dios que escucha atentamente. Por eso le adoramos. Por eso venimos en esta hora a exaltarle, a decirle que le amamos, que le reconocemos como el único Dios y suficiente Salvador de nuestra vida, de nuestros hogares, que Él es quien todo lo puede y que no permitiremos que el enemigo siga haciendo de las suyas en nuestras familias. Amén. Aleluya, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno en gran manera, Señor, porque tú eres el poderoso, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos en esta hora, Señor, porque eres bueno, Señor, eres maravilloso, Señor, y porque te importamos, Señor. Somos importantes para ti, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias. Que llegue la respuesta, pues vendrás y vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas, rompe las cadenas, destruye la opresión. Él es el Cordero que quita el pecado, mi Dios y Redentor. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. En la adversidad, todo es oscuridad, siento que no puedo más. Eres tú el que había de venir, no esperaremos a otro, ¿acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, eres mi Salvador.
Señor, porque tú eres el gran yo soy, el único que puede arreglar esto que está sucediendo en nuestras vidas, Señor, en nuestro país, Señor, en nuestros hogares, Señor. Gracias, gracias porque eres el único, fiel y verdadero, Señor. Aleluya, aleluya. Tú levantas al caído, le das vista a los ciegos y liberas al cautivo. Tu palabra nos levanta, nos rodeas de esperanza, eres libertador. No desmayes, yo soy, tu esperanza, yo soy. No desmayes, yo soy, esperanza, yo soy. Gracias, Señor, gracias porque tú eres el gran yo soy. Eres quien ministra nuestras vidas, Señor, nuestros corazones y nos ayuda a salir adelante, Señor, a salir airosos de toda dificultad, de toda tristeza, Señor, de toda angustia, Señor. Gracias porque tú eres quien restaura los hogares, Señor. Cuando hay uno que se levanta, Señor, y te busca, te anhela, Señor, y pide, Señor, la ayuda que necesita de ti, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, bendito eres, Señor, glorioso eres tú, Señor. Gracias porque en ti hay esperanza, Señor, aleluya. Para aquel que está triste, Señor, aleluya. Yo soy, tu esperanza, yo soy. Gracias, gracias, bendito Dios, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Bueno eres tú en gran manera, Señor. Gracias porque tú eres propicio, Señor, a tus hijos, Señor. A aquellos que te buscan, Señor. A aquellos que no te olvidan, Señor. Que no olvidan de dónde los sacaste, Señor. Aleluya. Glorioso eres tú, Señor. Gracias, gracias. No nos cansamos, Señor, de darte las gracias por quien eres, Señor. Y por lo que haces en cada una de nuestras vidas cuando te lo permitimos, Señor. Porque sabemos que tú quieres ayudarnos, que tú quieres venir y sacarnos al otro lado, sacarnos de ese pozo en el que estamos, de ese hoyo en el que estamos, Señor. Y quieres hacerlo, pero tú no eres abusivo. Tú estás ahí, pero estás esperando que yo te diga, sí, Señor, me doy. No puedo solo, no puedo sola. Ven y ayúdame. Entonces viene el Señor y hace maravillas contigo y con tu familia. No te demores. No te demores en pedir su ayuda de todo corazón. Tenemos esperanza en el Señor y todo va a cambiar. Esto que estás viviendo no es el fin. El Señor te ama. Él es un Dios de familias y viene a rescatar tu vida, a rescatar tu hogar, a rescatar la relación con tu pareja. Amén. Gracias, Señor, y gracias por la palabra que tienes hoy, usando a tu siervo para bendecirnos grandemente, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Amén. Qué bendición una vez más. Y doy gracias al Señor de la manera como usa a mi esposa para iniciar la reunión. Y como lo he dicho en otras ocasiones, mi esposa me da la introducción y eso lo hace solamente el Señor. Amén. Amén. Así que esta mañana, bienvenidos todos a esta reunión, que es la reunión de los santos. Amén.
Esta mañana gloríate en el Señor. Si estás enfermo, declárate sano en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Amén. Si estás necesitado, clama al Señor. Dice la Biblia, clama al Señor y yo te responderé. Si estás necesitado, dile, gracias Señor, que hoy no tengo, pero mañana voy a tener, porque tú eres mi proveedor. Amén. La Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que tenemos que asegurarnos cada día, cada momento, cada minuto, de que el Señor sea nuestro pastor. De esa manera, nada nos faltará. Amén. Así que, bienvenidos, bienvenidas, gloria al Señor. Y, hermano, seguimos por la misma línea de la familia. Así que si estás solo ahí sentado y está la familia, llámala, convócala, reúnela. Dile, hijos, hijas, nietos, nietas, vengan, sentémonos por los próximos minutos que Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Y cuando Dios viene y trae una palabra a la familia que la recibe, esa palabra no queda igual. Amén. Así que te voy a pedir el favor de que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15. Ahí vamos a estar centrando la enseñanza esta mañana. Amén. Así que si ya encontraste segundo libro de Samuel, capítulo 15, ponle un separador allí, ve y llama a la familia, llámala y dispón tu corazón. Preciosa familia, precioso varón esforzado y valiente, mujer virtuosa, hijos de bendición. Amén. Dispongamos nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en esta hora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que quieres hacer en nuestra vida, Señor. Por lo que te propones hacer. Señor, yo dedico los próximos minutos a ti. Y Señor, dispongo mi corazón, dispongo mi mente, mis oídos, todo mi ser, Señor, para recibir tu palabra. Y como dice en el libro de Daniel, habla, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por entrar en mi casa y por dejar bendición detrás de sí. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias por ungir esta palabra con poder y con demostración del Espíritu Santo para que esto sea una realidad para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. En un momento vamos a estar leyendo allí. Y esta mañana, permítanme comenzar dándole lectura a una corta, pero muy diciente carta de la hija mayor de un hombre a su padre, que se encontraba hospitalizado en la clínica, y era su tercera entrada al centro médico en lo corrido del año. Y la hija le escribe esta carta. Y la carta decía: Padre, quiero que me veas graduar, que me veas casar. Quiero que cargues a mis hijos, que salgamos con mamá
y nos comamos un helado. Que veas a mi hermano en sus prácticas de fútbol. Pero, decía la carta de esta hija, como estás actuando, como estás asumiendo tus responsabilidades ahora, no lo vas a lograr. Esa fue toda la carta de esta hija a su padre. ¿Y qué si tu hijo, tu hija, te escribiera una carta, como quizás esta hija, a su padre? ¿Qué crees que diría esa carta? El padre, al darle lectura a la carta que su hija le escribió mientras estaba en su lecho de enfermo, lo primero que expresa es su profundo dolor. Un dolor profundo, quizás un dolor más grave y más agudo que el dolor de la enfermedad que lo llevó a la clínica. El padre, mientras lee la carta, la pequeña carta, son apenas unas frases que le escribió su hija, reflexiona en sí mismo y se pregunta, ¿a qué le estoy entregando las cosas? ¿A qué le estoy entregando las cosas? Me he privado de mi familia, concluye este padre en su lecho de enfermo. Me he privado de ver jugar fútbol a mi hijo. Me he privado de recibir sus calificaciones escolares. Me he privado de disfrutar un helado mientras caminamos por el parque. Y el hombre, reflexionando, dice, porque siempre tengo una responsabilidad o algo que hacer que le doy más importancia que a mi familia. Esta carta que le acabo de leer no es solamente una anécdota. Ocurrió en la vida real. Esto es de la vida real. La carta de una hija, en esos términos, a su padre que estaba enfermo. Así que la carta de esta hija a su padre y de la reflexión que éste hace desde su lecho de enfermedad me motiva a hablar esta mañana a la familia. Amén. Como lo hemos venido haciendo quizás por 2 o 3 domingos anteriores. Porque Dios quiere en esta hora, en este tiempo, hablar a la familia. Entrar en tu casa, restaurar tu vida familiar, restaurar tu vida de pareja, restaurar tus hijos, porque a Dios le interesa tu familia. Amén. Esta mañana, el propósito de este corto mensaje es llevar a la familia a mirar sus prioridades de vida. ¿A qué le está apostando más? Y que está por encima de ese precioso regalo que te dio Dios, que es la familia. Y concluir que este es el momento. Concluir que este es el tiempo, que esta es la hora, como quizás este padre lo hizo, de empezar aquello que por años ha venido aplazando. Esta mañana quiero motivar a la familia a volver a lo simple, volver a lo sencillo, volver a lo básico, a comerse un helado, disfrutar una noche de viernes, una película familiar, degustando palomitas de maíz. Y todo esto me lleva a pensar en un personaje en la Biblia,
con unas características sobresalientes. Por supuesto hay muchos, pero este personaje tiene unas características excepcionales. Su nombre es David, el rey David, que en su juventud fue un atleta, gozaba de vigor, de buen estado físico. Este hombre que fue un gran músico, este hombre que su talento poético era el del más alto orden, autor de las más grandes obras maestras de la literatura espiritual, ninguna como los salmos escritos por David, considerado por muchos como el rey más grande que ha tenido y que tuvo Israel, con una sabiduría sobresaliente fuera de lo normal en la administración de gobierno, un general muy capaz, excelente estratega militar que condujo con gran éxito las campañas militares. El hombre con un título que ningún otro hombre lo ha tenido, el hombre conforme al corazón de Dios. David, de quien se dice que es el dulce cantor de Israel. Así que con estas características sobresalientes de este hombre, de este varón, causa admiración, un ícono, el exitoso rey de Israel. Pero David, al igual que el padre que recibió la carta particular de su hija, tiene asuntos pendientes de familia. Los mismos asuntos pendientes de familia que tienes tú ahora que me estás viendo. Los mismos asuntos de familia que quizás tienes tú y que tengo yo y que tienen muchas familias. Asuntos pendientes de familia. Esta enseñanza se llama de esa manera, asuntos pendientes de familia. Y en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, el verso 30, dice la palabra: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Amén. Todos han oído del monte de los olivos. Mateo, Marcos, Lucas hablan de este monte varias veces, describiendo varios eventos en la vida de Jesús. Pero muchos años antes del ministerio del Señor Jesucristo, vemos una escena triste en el monte de los olivos. Dice que David subió esa cuesta, ese monte de los olivos, y la subió llorando. Así que vemos aquí al exitoso rey de Israel en todo el esplendor de su fragilidad humana. Este es otro capítulo triste en su vida. David se cubría la cabeza. Cubrirse la cabeza era señal de luto y dando a conocer su gran y profunda tristeza. Y dice que todo el pueblo que estaba con David, también cada uno subió llorando. La gente que amaba a David sufrió las consecuencias. David no pensó, escucha aquí, David no pensó en las consecuencias cuando pecó
con Betsabé. Antes de pecar, escúcheme aquí, antes de pecar, piense en las consecuencias que tendrán sus actos, porque Dios no los pasa por alto. ¿Cómo al hombre conforme al corazón de Dios le podía ocurrir una escena tan triste como la que acabamos de leer? ¿Cómo es que al exitoso rey de Israel le podía ocurrir un episodio tan doloroso como el que está descrito en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15 y el verso 30? Pero allí está el mismo David llorando al subir el monte de los olivos. Pero esto, mis hermanos, no tuvo que suceder, porque todo iba bien con David. Dios le había hecho prosperar en todo, le había exaltado como el mejor rey de Israel. Y si todo iba tan bien con David, entonces la pregunta que surge es, ¿qué pasó? ¿Por qué David ahora está subiendo esa cuesta de los olivos llorando? Y la respuesta es simple: asuntos pendientes de familia. Han pasado 14 años desde que David pecó con Betsabé, y han pasado 13 años desde que el profeta Natán profiere una sentencia que estoy seguro hizo temblar a David. Por lo cual le dijo el profeta Natán a David en su momento, por lo cual ahora, escucha aquí, hermano, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Esa fue la sentencia de juicio para David. La espada, símbolo de juicio, estaría sobre la casa de David. Así que aquí tenemos a David, el rey de Israel, que tenía problemas serios con las mujeres. En el primer libro de Crónicas y el capítulo 3 dice: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, hijo de Ahinoam. Daniel, hijo de Abigail. Absalón, hijo de Maaca. Adonías, hijo de Agid. Cefatías, hijo de Abital. Itreán, hijo de Egla. Y otros 9 que se nombran en los versículos 7 al 9 del capítulo número 3 del primer libro de Crónicas. Y dice allí, todos estos fueron los hijos de David. Escucha aquí, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue la hermana de ellos. Así que, si leímos bien, hasta aquí contamos 6 esposas de David, sin contar a Abigail y a Betsabé, la más famosa. Entonces son 8 esposas. Y un detalle que casi pasa desapercibido, porque dice que todos estos fueron hijos de David, sin contar, sin tener en cuenta los hijos que tuvo con sus concubinas.
Así que la caída de David, escuche aquí, comenzó mucho antes de su pecado con Betsabé. Se dio ese pecado con Betsabé, se dio y esa tendencia a las mujeres se dio durante su exilio en los tiempos de Saúl. El ungido del Señor, el rey David, ungido por medio del profeta Samuel, comenzó a tener muchas mujeres. Y fue con Abigail, la que siempre se llamó la mujer de Nabal. Fue con ella que comenzó su desenfreno, pero fue con ella que comenzó su caída. Y el pecado continuo de David había tenido graves consecuencias en el ámbito familiar. David tenía un gran número de hijos con muchas mujeres. Así que es fácil imaginar que David no mantenía relaciones normales como la relación que tiene un padre con sus hijos. Agravado más aún por ser el rey de Israel. Por el otro lado, también es fácil imaginar que sus hijos tampoco tuvieron relaciones ni verdaderas ni sanas. No tuvieron sanas relaciones fraternales. Y aunque todos eran hijos de David, según leímos, pero cada uno de ellos tenía su propia madre. Y cada madre provenía de ambientes diferentes. Y déjame mencionarte algo. Como David no tenía una relación normal de un padre con su hijo, en una ocasión Amnón, el primogénito, se encapricha de su hermana Tamar, que podría tener unos 15 o 16 años, y se hace el enfermo, y le pide a su padre que sea su hermana la que le cuide su enfermedad, a lo cual su padre accede. Y cuando Tamar, su medio hermana, porque era hija de su mismo papá, pero de diferente mamá, lo empezó a atender, Amnón viene sobre ella y la viola. Tamar, ultrajada, va y le cuenta a su hermano Absalón lo que ha sucedido. Absalón era hijo del mismo papá y de la misma mamá. Y entonces Absalón por 3 años esperó que su padre algo hiciera al respecto. Pero como su padre no actuó, entonces Absalón tomó la justicia por su mano y planea una fiesta y emborrachan a Amnón. Y cuando está borracho, lo matan. Así que Absalón se convierte en un asesino. ¿Eso cómo se llaman? Asuntos pendientes de familia. Y la pregunta es, ¿David se arrepintió? Y la respuesta es sí, David se arrepintió. ¿David fue perdonado? ¿Dios lo perdonó? Y sí, David fue perdonado. ¿David aceptó y recibió el perdón? Sí, David aceptó y recibió el perdón. Pero ojo aquí, con todo esto, no obstante, David no podía evitar las consecuencias de su maldad. El hecho de que te arrepientas, el hecho de que seas perdonado y el hecho de que tú te perdones no te exime de las consecuencias de tu maldad. Ahora, ¿quieres conocer las
horas finales de David? ¿Quieres saber el alto costo que David pagó por ser un padre ausente? Porque David estaba por bajar al sepulcro ya anciano y un frío se instaló entre sus sábanas, frío que no pueden sacar. Y dice en el primer libro de Reyes y capítulo 1, dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. David, al final de sus días, ninguna de sus esposas estuvo con él. David, al final de sus días, ninguno de sus tantos hijos estuvo con él. Tan solo una extraña trataba de darle calor. El frío de las sábanas es el frío de un padre incompetente. El frío de las sábanas es el frío de un padre ausente. El frío de las sábanas era el frío de llegar a este punto con asuntos pendientes de familia. El frío de las sábanas para David era el frío de la soledad. Y mientras repasaba este mensaje, Dios me mostraba que ahora mismo muchos de los que nos ven, hombres, esposos, padres, que como David se encuentran subiendo su monte de los olivos y van subiendo, pero llorando, porque tienen asuntos pendientes de familia. Y el tema aquí no es subir el monte de los olivos llorando, y no es saber que tengo asuntos pendientes de familia, porque muchos ahora mismo lo tienen. El tema es que no saben cómo solucionar esos problemas de familia. En este mismo instante, hay familias que nos ven, que están sufriendo las consecuencias de tener asuntos pendientes de familia. Hijos sufriendo el dolor de un padre ausente que no supo atender oportunamente esos asuntos de familia. Pero esta mañana Dios me ha enviado para decirte que no esperes terminar así, que no tienes por qué terminar como David terminó. Amén. Experimentando ese frío que David experimentó. No tienes por qué terminar experimentando el frío que David experimentó por tu negligencia, por tu indiferencia, por tu desinterés, por tu frialdad. Dios me ha mandado a decirte, no tienes por qué terminar igual. Si te encuentras como David, subiendo el monte de los olivos, y subes llorando por esto y por esto y por esto y por esto, asuntos pendientes de familia. Esta es la palabra de Dios para que lo puedas resolver, para que puedas resolver esos asuntos pendientes de familia. Y quiero que me acompañes al libro de Isaías, el capítulo 65. Libro de Isaías,
capítulo 65, verso 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Amén. Así que sacúdete y echa fuera esos asuntos pendientes de familia. Mas os gozaréis, aleluya, y os alegraréis para siempre, en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Amén. Se acaba la tristeza y viene el gozo del Señor. Amén. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más, diga conmigo, nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera. Amén. Dios quitará la espada de sobre tu casa. Amén. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos. ¿Dónde están los escogidos del Señor? Amén. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Amén. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje, aleluya, son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, aleluya, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Amén. Amén. Esta es la palabra que bien haces, dice la Biblia, en prestar atención para que esos asuntos de familia, esos asuntos pendientes, de una vez y por todas, se erradiquen de tu casa. No tienes por qué terminar con el mismo frío que tuvo David. El frío de la tristeza, el frío de la soledad, el frío de un padre incompetente, el frío de un padre que ni las esposas ni los hijos, sino una extraña fue la que estuvo con él. Y diga conmigo, pero a mí no será así. Yo no terminaré así, porque Dios me ha dado una directriz para solucionar mis asuntos pendientes de familia. Amén. Alguien que lo crea y alguien que lo reciba. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta sencilla pero poderosa palabra. Porque estos asuntos pendientes de familia son los que quieren acabar con mi descendencia, con mi familia. Pero gracias que en esta hora tú has enviado una palabra para empezar a restaurar y a sanar esos asuntos pendientes de familia. Porque yo, diga conmigo, yo no terminaré con el frío que terminó David. Yo no terminaré igual.
Yo no terminaré con el frío de la desilusión, con el frío de la soledad, con el frío de la tristeza. Yo no terminaré con el frío de no haber podido solucionar los problemas pendientes de familia, porque hoy he recibido una palabra y una instrucción tuya que me llevará a la bendición y a arreglar mis problemas, mis dificultades pendientes que tengo en mi familia. Amén y amén. Amén, hermanos. Créelo y recíbelo en tu corazón. Como dijo mi esposa, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Y te aseguro que si tú le buscas, Él se dejará encontrar. Y tus asuntos pendientes de familia serán cosa del pasado. Y empezarás a caminar en esta palabra de Isaías capítulo 65, que Dios ha enviado para ti. Esa palabra ya está gravitando en la atmósfera espiritual. Amén. Y si tú que nos ves por primera vez ya has escuchado esta palabra, dices, yo necesito esa palabra. Porque si alguien tiene asuntos pendientes de familia, soy yo. Si ese es tu caso, y si no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, este es el momento y esta es la oportunidad. Si ese es el deseo de tu corazón, repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra, y como oí tu palabra, temí. Por eso ahora mismo me vengo a reconciliar contigo. Me vuelvo a ti, Señor, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y darme la vida eterna. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esa oración, déjame decirte que el Señor ya te escuchó y ahora tú has pasado de muerte a vida. Y esta palabra es para ti, porque tienes la unción para arreglar, para solucionar tus problemas pendientes de familia. Amén. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad.